¿Quieres hablar español con fluidez, pero te sientes perdido con palabras como ya y todavía? No te preocupes, tienes la solución justo aquí. En este vídeo te revelaré cómo usar estos adverbios como un nativo y dejar de cometer errores. Primero lo que tienes que saber es que ya y todavía son adverbios y como su nombre indica, adverbio son palabras que modifican los verbos. Exactamente. Ya y todavía modifican los verbos, así que en las frases aparecerán junto a los verbos en diferentes tiempos verbales. Comencemos por las estructuras con el adverbio todavía. Estructura 1. Todavía más verbo en presente. Se podría traducir al inglés por still. Utilizamos esta estructura para indicar que una acción o situación que comenzó en el pasado continúa en el presente. Por ejemplo, ¿tienes pesadillas todas las noches? Sí, todavía tengo pesadillas. Las pesadillas comenzaron en algún momento del pasado y persisten hasta el presente. Otro ejemplo. Después de 40 años de casados, todavía quiero a mi marido con locura. El sentimiento de amor comenzó hace 40 años y continúa sin disminuir. Otro ejemplo. ¿Tienes 40 años y todavía vives con tus padres? La situación de vivir con los padres comenzó hace tiempo y continúa hasta el presente. Siguiente ejemplo. Mi abuela a sus 90 años todavía juega al tenis y gana todos los partidos. Estructura 2. Todavía más no, más verbo en presente o pretérito. En inglés podrías decir not yet. Esta estructura enfatiza la continuidad de una situación negativa desde el pasado hasta el presente. Es como si el tiempo se hubiera detenido en ese no. Ejemplo. Todavía no he terminado de limpiar la casa. Eso significa que empecé a limpiar hace un rato y todavía no he terminado la tarea. Otro ejemplo. Todavía no se ha encontrado una solución al problema. Aquí vemos que el problema existe desde hace tiempo y hasta ahora no se ha encontrado una respuesta. Esta estructura, todavía más no, más verbo en presente o pretérito, implica una espera o expectativa de que la situación cambie en el futuro, pero hasta el momento no ha ocurrido. Como en este ejemplo. Son las 3 de la tarde y todavía no he comido nada. Estas estructuras son bastante fáciles, ¿no crees? Pero si quieres llevar tu español al siguiente nivel, tenemos 2 estructuras más para ti, para que luzcas como un nativo. Estructura 3. Todavía más no, más verbo en imperfecto de indicativo. Podrías decir en inglés still. Esta estructura se utiliza para expresar una acción que continuaba ocurriendo en un momento determinado del pasado, a menudo en contraste con el estado posterior. Por ejemplo, Andrea es sorprendente. Se comió 3 trozos de pastel de cumpleaños y todavía quería más. Andrea ya había comido mucho, pero su deseo seguía presente. Otro ejemplo. Después de estudiar toda la noche, todavía no entendía el tema. Estructura 4. Es un poco más avanzada. Todavía, más no, más pluscuamperfecto de indicativo. En inglés podrías decir not yet. Esta estructura nos lleva un paso más atrás en el tiempo. Sirve para expresar situaciones negativas que no habían ocurrido en un momento específico del pasado. Es como decir, hasta ese momento todavía no había ocurrido. Por ejemplo, le di una semana más a Miguel para terminar el trabajo, pero cuando se cumplió la fecha, todavía no había terminado. Hablamos de una situación que no se resolvió en un plazo determinado. Otro ejemplo. Al llegar al aeropuerto, vimos que todavía no habían abierto los mostradores de facturación. La acción de abrir los mostradores no había ocurrido aún en el momento de la llegada
al aeropuerto. ¿Qué tal lo llevas, campeón? ¿Todo claro? Bueno, no te preocupes. Con un poco de práctica dominarás ya y todavía. Ahora que ya dominamos el adverbio todavía, vamos a adentrarnos en el mundo del adverbio ya. Este pequeño adverbio es como un camaleón. Cambia de color según la situación y puede transformar por completo el significado de una frase. Así que, presta mucha atención. Estructura 1. Ya más verbo en presente. En inglés traducimos por now. Imagina que ya es como un interruptor que enciende una luz. Indica que algo ha sucedido o está sucediendo en este preciso momento. Es como decir, ahora mismo. Por ejemplo, ya estoy lista. Significa que en este momento estoy preparada para salir. Otro ejemplo. Ya estoy entendiendo esta lección. En este preciso instante estoy comprendiendo la lección. Estructura 2. Ya más no más verbo en el presente. En inglés podrías traducir por no longer o not anymore. Aquí ya es como un interruptor que se apaga. Nos dice que algo que antes ocurría ahora ya ha terminado. Ejemplo, Pepe y Alba ya no viven aquí. Significa que antes vivían aquí, pero ahora se han mudado. Ya no bebo alcohol. Antes bebía, pero ahora he dejado de hacerlo. Otro ejemplo, cuando era niña comía mucho chocolate, pero ahora ya no como dulces. Estructura 3. Ya más verbo en pretérito. En inglés traducimos por already. En este caso, ya nos adelanta que algo ha sucedido en el pasado reciente. Por ejemplo, ya he comido, gracias. He comido hace poco y no tengo hambre. ¿Quieres ir al cine a ver la nueva película de Amenábar? No, ya la he visto. I've already seen it. Otro ejemplo. ¿Ya has terminado los deberes? Sí, ya los he hecho. Yes, I've done it. Estructura 4. Ya más verbo en pretérito pluscuamperfecto. En inglés, already. Esta estructura es un poco más compleja. Nos sirve para indicar que una acción terminó antes de otra acción en el pasado. Ejemplo. Cuando llegué a casa, el partido ya había empezado. When I got home, the match had already started. Angelines había comido ya los entrantes cuando llegué al restaurante. She had already eaten the starters when I arrived at the restaurant. ¿Ves qué versátiles son ya y todavía? Ahora te toca a ti practicar. Te daré algunas frases y tú tendrás que completarlas con ya o todavía. ¿Listo? Las soluciones están en las notas del programa. 1. Mi padre usa el reloj que le regalé por Navidad. 2. No quiero otro café, gracias. Me he tomado 3. 3. Estoy molesta con Pablo porque no se ha disculpado. 4. Son las 4 de la tarde y no he comido nada. Ahora verifica tus respuestas. Las soluciones están en las notas del programa. Bueno, espero que esta clase te haya resultado súper útil. Espero que hayas aprendido mucho sobre ya y todavía. Y recuerda, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello.